A continuación te presento el podcast Historia y Derecho, Fundamentos para el Jurista, dirigido a estudiantes de Derecho. Este episodio tiene como objetivo hacer más accesible y atractiva la comprensión de uno de los pilares del derecho clásico, el matrimonio en el derecho romano. Recuerda darle like, suscribirse, compartir y comentar. Esto me ayuda y me motiva a continuar. Gracias. Historia y Derecho, Fundamentos para el Jurista. El episodio de hoy trata sobre el matrimonio en el derecho romano, origen de nuestra concepción jurídica actual. Bienvenidos a Historia y Derecho, Fundamentos para el Jurista, el podcast donde analizamos los orígenes históricos de las instituciones jurídicas que siguen vigentes. Soy Leonardo Yotuel Díaz Huechado y en este episodio vamos a viajar a la antigua Roma, una civilización que más allá de sus monumentos, conquistas militares y su impresionante legado cultural, nos dejó una huella indeleble en la manera en que entendemos y aplicamos el derecho. Hoy hablaremos de algo fundamental en cualquier sistema jurídico, el matrimonio en el derecho romano. Cuando hablamos de matrimonio en Roma, es importante entender que no solo era la unión entre dos personas, sino una institución cargada de implicaciones legales, sociales y sobre todo económicas. El matrimonio romano no se asemejaba totalmente a la concepción moderna del matrimonio por amor o afecto, aunque en esos sentimientos podían estar presentes. En la antigua Roma, la familia era la piedra angular de la sociedad y el matrimonio era uno de los mecanismos claves para asegurar la continuidad y la estabilidad. El matrimonio en la época del Imperio Romano tenía una base esencialmente contractual. Nuntiae et sum, conjunctium maris et feminae, consortium omnis vitae, divino et humani juris communicato. El matrimonio es la conjunción de lo masculino y lo femenino, la asociación de toda la vida, compartida por los derechos divinos y humanos. Las primitivas formas de contraer matrimonio en el Imperio Romano fueron el conferratio y el coentio. Una no era más que aquella celebración solemne por los ritos religiosos y la otra por las solemnidades civiles, las cuales aplicaban para los ciudadanos romanos y eran consideradas por el Estado como uniones sexuales de derecho. Por otra parte, aquellas personas que no tenían la ciudadanía solo se les reconocían las uniones sexuales de derecho. En el matrimonio, que era un derecho privado que ejercía el ciudadano romano a través del jus connubii, la mujer pasaba a estar bajo la manus del esposo, o sea, bajo la potestad de él, lo que significaba que entraba en la autoridad legal de su marido, como si fuera una hija más dentro de la familia. Esto conllevaba una pérdida de autonomía, ya que la mujer dejaba de pertenecer a la familia original para quedar bajo el poder del pater familiae del esposo. Esto era considerado como loco filiae. ¿Pero qué era el conferratio y el coentio? El conferratio era la celebración religiosa, donde los contrayentes comparecían ante el sacerdote de Júpiter, el Flamen Dianis, el máximo sacerdote, junto con 10 testigos. Estos testigos, varones, se tomaban el testículo derecho bajo su vestimenta, con la pinza hecha por su dedo pulgar e índice de la mano índice, y pronunciaban la aceptación de lo visto y de lo vivido. Durante la ceremonia se evidenciaban los rituales de sacrificar una res, de la cual se extraía una tira de cuero para enlazar a los contrayentes que estaban sentados juntos uno al otro. Además se ofrecía al sacerdote de Júpiter y a Júpiter un pastel de harina llamado farremo. Ahora bien, el coentio fue un procedimiento para crear la potestad de la manus dentro del matrimonio, el cual no seguía las solemnidades religiosas. También se reconocía el matrimonio para aquellos no ciudadanos, el cual era el sine connubii, y eran simplemente las relaciones o las uniones sexuales de hecho, llamadas concubinatos y contubernio, una real unión
entre esclavos esta última. ¿Qué se necesitaba para casarse en esa época romana? Se establecían varios requisitos para contraer matrimonio y que éste fuera válido. En primer lugar, que los contrayentes podían desarrollar el jus connubio, es decir, la capacidad legal para contraer matrimonio. El connubio solo era otorgado a los ciudadanos romanos, aunque algunos extranjeros y personas libres podían obtenerlo bajo diversas condiciones. Además, otro requisito de los contrayentes era que debían ser púberes, es decir, haber alcanzado la pubertad. Los varones generalmente a los 14 años y para las mujeres alrededor de los 12. Otros requisitos fundamentales era el consenso, o sea, el consentimiento de ambas partes y del pater familias. Estas características fundamentales porque el matrimonio romano era una institución basada en la voluntad de las partes, lo que refleja cierta modernidad en la concepción de los derechos individuales. Más allá de los aspectos legales, el matrimonio cumplía una función clave en la estructura social y política de Roma. A través del matrimonio se consolidaba alianzas familiares, se aseguraba la transmisión del patrimonio y se garantizaba la procreación de los hijos legítimos, quienes podían heredar las propiedades y continuar el linaje familiar. El matrimonio también tenía implicaciones religiosas. Los romanos creían que los espíritus ancestrales, los lares de la familia, debían ser honrados y que esto solo podía lograrse si la familia continuaba existiendo a través de la descendencia de los legítimos. La legitimidad de los hijos era crucial, no solo para la transmisión de los bienes, sino también para el mantenimiento de los rituales religiosos. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando un matrimonio terminaba? En el derecho romano, la disolución del matrimonio podía producirse por la muerte de uno de los cónyuges o por el divortium, o sea, el divorcio. Lo interesante es que el divorcio en Roma era relativamente fácil y no había necesidad de justificarlo ante ninguna autoridad judicial. Bastaba con que una de las partes manifestaba su deseo de disolverlo, bien fuera por el repudio o por la bona gratia, o sea, por la voluntad de las partes. Que te vaya bien, le decían. Esto contrasta con las concepciones posteriores al matrimonio en la tradición cristiana, donde el divorcio fue en muchos casos extremadamente limitado e incluso prohibido. En Roma, tanto los hombres como las mujeres podían solicitar el divorcio, aunque evidentemente las implicaciones sociales para las mujeres eran distintas, dependiendo de su situación familiar y de su situación económica. Para concluir, el matrimonio en el derecho romano es un reflejo fascinante de cómo las instituciones legales y sociales evolucionaban en los tiempos. Aunque Roma ofreció una estructura legal que en muchos aspectos es sorprendentemente moderna, no debemos olvidar el contexto social en que se desarrolló una sociedad profundamente patriarcal, donde las alianzas familiares y la economía eran tan importantes como los sentimientos entre los esposos. El estudio del matrimonio en Roma nos permite comprender mejor no solo la evolución de la institución jurídica, sino también las influencias que éstas tenían en nuestra propia concepción de familia y en el derecho de la familia actual. Espero que con este recorrido por la historia del matrimonio en Roma les haya sido útil y que los inspire a profundizar en este y otros temas del derecho. Gracias por acompañarme en esta historia y derecho. Hasta una próxima. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir profundizando en la relación entre la historia y el derecho, no olvides darle like, suscribirse, compartir y comentar. Esto me ayuda y me motiva a continuar. En Historia y Derecho, Fundamentos para el Jurista, seguiremos explorando cómo los grandes sistemas legales del pasado moldean nuestro presente. ¿Te gustaría añadir algún otro tema o ajuste en el enfoque? Déjalo saber en la cajita de los comentarios. Gracias.